Hacemos un alto en este asunto porque vamos a hablar con Liz Puma. Ella es especialista en conflictos sociales de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Liz? Buenas noches. Bienvenida, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás y Perla? Un gusto acompañarlos esta noche, el día de hoy. Sobre lo que está ocurriendo en el país, hay algunos analistas, hasta líderes de opinión, que dicen que hay un juego político detrás y que el Congreso no ayuda, todo lo contrario. Pero eso también sería de merecer en algunos casos una lucha justa, ¿no? En algunos sectores que son incomprendidos, como el sector agrario, por ejemplo. Definitivamente, este conflicto va a tener que buscarse salidas políticas, pero al día de hoy estamos a 5 días del paro agrario de los trabajadores de la agroindustria, que están buscando que se atiendan sus demandas legítimas de mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Definitivamente es necesario que se instalen espacios de diálogo que permitan abordar estas demandas que se traducen en intereses y necesidades de estos trabajadores y se puedan encaminar en el marco de un espacio de diálogo y se puedan arribar a determinados acuerdos. En este contexto, como bien mencionaban ahora en la transmisión en vivo, hay una serie de retos, ¿no? Una serie de retos tanto para el gobierno como para los mediadores que ahora están participando en los espacios de diálogo, porque no hay una representación, hay una falta de confianza y eso supone retos para el diálogo, ¿no? En el marco de estos espacios que se vayan a implementar. Y por otro lado también hay una necesidad y es muy importante que desde el Congreso se puedan tomar decisiones, pero que sean decisiones de cara a las demandas y a los intereses de la población involucrada, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que se haga una evaluación profunda de la norma y su pertinencia actual. Lo que hemos visto es que hay una desconexión entre la institucionalidad formal, ¿no? que produce las leyes, en este caso el Congreso, y las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo, que en algunos casos pueden generar situaciones de conflictividad. Señora Puma, sí, justamente sobre ese punto. ¿Cómo nace un conflicto social? Refiriéndonos específicamente al tema agrario en nuestro país, ya había una posición del parte del Tribunal Constitucional que señalaba claramente que cuando se vencía esta ley debía revisarse porque no estaba siendo beneficiosa para el trabajador agrario, sí para las agroexportadoras con estos beneficios tributarios, pero que esto no se traducía, no llegaba al trabajador del día a día y tampoco se tradujo, por ejemplo, en mejoras para la ciudad de Ica. Sin embargo, este tema fue ampliado a través de un decreto por 10 años más. Entonces, sí me parece interesante conocer la raíz de un conflicto, porque es como vivir de espaldas a un reclamo social que viene desde hace muchos años. Sí, importante lo que mencionas, definitivamente, ¿no? O sea, cuando se implementan, se aprueban leyes, estas leyes tienen que hacerse tomando en cuenta las necesidades, los intereses de la población involucrada. Y en este caso estamos hablando de una ley, la ley 27360 o ley de promoción agraria, que tiene más de 20 años y se planteó en un determinado contexto, tuvo unos determinados objetivos. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en la actualidad, 20 años después, ¿no? Esta movilización, esta protesta que se está dando en Ica y que se ha extendido a otras regiones de nuestro país, tienen demandas de tiempo atrás y que han sido registradas en su momento por la Defensoría del Pueblo y también a través de los organismos especializados que tiene el gobierno, ¿no? Porque esta es una problemática que subyace aún a esta protesta y viene de tiempo atrás. Entonces aquí es muy importante que las normas se puedan someter a una evaluación, o sea, no están escritas en piedra y hay que evaluar su pertinencia actual antes de plantear, por ejemplo, su ampliación. Y lo que vemos ahora, de hecho, es una situación que se ha agudizado porque no es un problema de estos días, sino es un problema que tiene tiempo, son demandas sentidas, demandas justas que afectan a la economía familiar y de hecho se han visto agudizadas por esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces por eso es muy importante que se pueda evaluar, ¿no?, las decisiones que se toman tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso que pueden generar situaciones de conflictividad como en este caso. Ahora, ya que toque ese punto, señora Puma, nuevamente, ¿no?
siglo XXI no notamos que hay unas grandes brechas y hay injusticias en ciertos sectores, como lo decía Perla, esto ya se veía venir. Sin embargo, se desmerece la protesta y se dice, qué casualidad, justo ahora. ¿O usted considera que tiene que ver con un desgobierno que se siente, habiendo caído 3 gobiernos en solamente 4 años? ¿Eso también repercute, considera usted? Definitivamente, en este contexto de pandemia, si bien en los primeros meses las protestas, digamos, no fueron tan visibles, ¿no? Y más bien vimos algunas movilizaciones vinculados a atender necesidades básicas urgentes, los conflictos que ya teníamos antes de la pandemia están embalsados, ¿no? Y vemos que están otra vez resurgiendo, aquellos conflictos latentes que teníamos en nuestro país, otra vez se están reactivando, ¿no? Porque hay temas pendientes que no se han resuelto, son asuntos que no se han abordado en los espacios institucionales a través de los cuales se canalizan, o también aquellos acuerdos que han quedado estancados por este contexto de pandemia. Entonces también hay que mirar la situación de contexto, ¿no? No solamente ver aquellos episodios de protesta que se están suscitando, sino también aquellos elementos de contexto y de fondo que hay detrás de estas protestas sociales. Muchas gracias, Alice Puma, especialista en conflictos sociales de la Universidad Ruiz de Montoya.